gracias a Dios que los juntó, pero los conocía cuando no eran más que amigos, y qué lindo que el Señor los juntó y formó esta hermosa familia. Y también estoy gozosa de haber compartido con ustedes, muchos de ustedes, el día de ayer, el evento de matrimonio. Damos gracias a Dios porque Él nos permite servir en este ministerio y ser de bendición, colaborar un poco con la gran obra de Dios y bendecir, de la forma que Dios nos bendijo a nosotros, poder bendecir a otros también. Gracias por recibirnos y gracias por la calidez y la amistad que mostraron para con nosotros. Dios les bendiga. Bueno, gracias, Patricia. Es un poco el privilegio de ser una familia en Cristo y bueno, con Patricia hace como 35 años más o menos, que tuvo bicicleta Tucumán, que lo éramos. Y bueno, y ahora nos volvemos a encontrar. Bueno, dejo a Germán. Muchas gracias, hermano pastor Eduardo. Gracias a todos por esta oportunidad que nos dan de compartir la palabra de Dios. Había una vez una familia, en un pueblo muy lejano, muy común, como cualquier otra familia. No tenía nada en particular. Una familia que vivían sus vidas en medio de la cotidianeidad, lo que le presentaba la vida. Trabajaban, eran padre, madre y unos cuantos hijos. Estos hijos, como cualquier familia, tenían problemas y no se llevaban muy bien. Había uno de ellos que sobresalía y que posiblemente traía algunos problemas en medio de la familia. Era, los hermanos decían, el preferido del padre. Y este muchacho contaba las mala crianza de los hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios que los hermanos no le tenían buena estima. Este muchacho tenía una sensibilidad espiritual posiblemente y se acercaba a las cosas de Dios de una manera muy particular y desde temprana edad. Este muchacho tenía revelaciones, interpretaba los sueños de la manera en que Dios quería trabajar con su vida. Los hermanos a eso los llamaban que era un agrandado y tenían envidia, dice la palabra de Dios, de él. Y este muchachito, que era un adolescente, cuidaba las ovejas de sus padres y hacía lo que su padre le decía. Trataba de ser obediente a lo que sus hermanos reaccionaban y tenían siempre pleito. En una oportunidad salieron a cuidar las ovejas en el campo y los hermanos quisieron perderlo. Y bueno, aquel muchacho los buscaba porque él de ninguna manera quería salirse de aquella familia. Amaba a la familia, los apreciaba, los quería. Quería hacer su vida en medio de ellos, como todos nosotros. Pero en una oportunidad les dio tanta bronca a los hermanos por un sueño que él le contó, y entonces estos hermanos interpretaron que este ya se estaba subiendo demasiado en sus humos y preguntaron incluso a él mismo: ¿y eso quiere decir que tú entonces reinarás sobre nosotros? Y aquel muchacho adolescente no supo muy bien qué decir, pero sí sabía que eso a sus hermanos no le había caído demasiado bien. Estos hermanos hicieron una treta y entre todos armaron un complot. Uno de ellos, Rubén, no quería que hagan lo que estaban planeando, pero como las democracias ganan, todos votaron y obviamente llevaron a cabo su plan. Vendieron a aquel muchacho, tenía apenas 17 años, era un jovencito, adolescente. Él solamente hablaba hebreo, pero resulta que sus hermanos
lo mandaron a otro pueblo, y no de vacaciones precisamente, lo vendieron, y lo vendieron como esclavo por muy poquitas monedas. No era el problema la economía, el dinero, sino que era deshacerse de aquel que les hacía la vida cuadrito. Y aquel hombre cayó en manos de egipcios, lo vendieron, y allá fue a parar a un pueblo totalmente desconocido. 17 años. ¿Cuántos tienen 17 años aquí? A ver, levanten la mano. 17 años. 17 años, mentiroso. 17 años, 5 veces. Sí, no andan muy bien en las matemáticas algunos, ¿verdad? 17 años, imagínense. En un pueblo totalmente desconocido. Te mandan allá a Irak, pero no de vacaciones, ni vas con una misión. Simplemente es capricho de tus hermanos. Y allá vas a parar. Tienes que aprender una cultura diferente. Tienes que entrar en un mundo diferente. Pero este mundo, el gran problema es que no eres parte. En este mundo estás insertado. Tienes que aprender una cultura, tienes que aprender un idioma, tienes que aprender modales. Pero el agravante es que eres esclavo y no libre. Vas a parar a la casa de Potifar, el oficial, el general del ejército egipcio. Allí fuiste. Y resulta que la vida le pone en situaciones muy complicadas. 17 años. Iban pasando los años. Posiblemente aquí ya tenía 18, 19 años. Un muchacho muy buen mozo. Y la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Quería tener relaciones sexuales con aquel chico. Y aquel chico era el dueño de todo lo que allí había. Y entonces hizo lo que él pudo para zafarse de aquella situación de dificultades y de presiones sociales que tenía en todo tiempo. Dice que la mujer de Potifar lo perseguía y quería a toda costa y por todos los medios trataba de engañar y de buscar y de llevar a la cama a aquel muchacho. Este muchacho en una oportunidad necesita definirse y esto posiblemente no iba a traerle consecuencias positivas. Y otra vez estaba en situaciones muy, muy difíciles, pero él hizo una sola cosa: decidir obedecer a Dios. Y esto era porque él, aún en medio de las situaciones difíciles, estaba con el Señor. Aquel muchacho, por no rendirse a los deseos de aquella mujer, que posiblemente era preciosa a los ojos, mas no lo era así en el corazón y en las intenciones. Era una mujer que buscaba su propio beneficio y placer. Sus deseos gobernaban su corazón y su mente. Pero aquel muchacho era guiado por otras cosas. Y entonces un día tuvo que hacer la decisión y decidió por Dios. Pero otra vez no le fue del todo muy bien. Terminó en la cárcel por una mentira, por una infamia. Y entonces se convierte esto en una novela de amor y traición, parece, donde hay cosas que no concuerdan. Pero aquel muchacho fue a parar al lugar de los delincuentes, de los malhechores, de los pecadores, de aquellos que van en contra de la ley. Y allí él sigue al Señor en medio de las circunstancias. Y Dios le hace que caiga en gracia con el carcelero, el que cuidaba a los presos. Entonces los ponen como el que cuidaba, el mayordomo de la cárcel. Y andaba por todos lados, tenía posibilidades, tenía beneficios.
tenía algunas posibilidades más que otros presos. Y este muchacho aprovecha aquellas oportunidades. Y entonces, en una oportunidad, ve a algunos con rostros difíciles que expresaban pesar, tristeza. Y él se acerca a ellos y empieza a conversar y llega al punto de interpretar los sueños de aquellos hombres que los tenían inquietos. Se convierte en el interpretador de los sueños. Aquello se vuelve muy popular y llega a oídos del gobernador. Y entonces lo manda a llamar, porque estaba inquieto, porque él tenía sueños que debían ser interpretados. Los sueños no eran nada alentadores, no eran populares. Ningún gobierno del mundo quisiera tener esas previsiones. Pero en esta oportunidad, ya grande, a los 30 años, después de haber interpretado los sueños del emperador y de haberle pronosticado años de sequía, años de bondad primero, años de cosecha, de fructífera cosecha, y después años de sequía, de hambre sobre toda la tierra. Este hombre, a los 30 años, después de haber pasado penurias, es puesto en el poder. La Biblia dice que él fue puesto como segundo en todo el trono de Egipto. Y la Biblia nos dice en el capítulo 45, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. Y dice el versículo 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Mire lo que dice el gobernador. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esta es la historia de José, que la encuentran en Génesis, capítulo 37 al 45. Es una historia que nos narra muchas historias como las de nosotros. Historia de un muchacho que posiblemente sería justificado si en su corazón hubiese albergado amargura, resentimiento, falta de perdón, venganza por todo lo que le había jugado la vida. Pero miren, hay tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Gracias, hermano. La primera es que Dios tiene un plan para nosotros. Y definitivamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. José no es diferente a nosotros. José es tan común y corriente como tú y yo. José es tan especial y amado por Dios como tú y yo. No hay nada de diferente. José vivió hace muchos miles de años atrás. Y tú y yo vivimos ahora. Es lo único que puede diferenciarnos. Pero Dios, el Dios de José, es el mismo Dios, tuyo y mío. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. No se te olvide eso. Dios tiene un plan para tu vida. Aun cuando Dios no te lo revela como se lo reveló a José. A José se lo reveló desde muy chiquito. A los 17 años le hizo soñar un sueño que después se fue cumpliendo en todas las etapas de su vida. Posiblemente Dios no sea tan claro. Y muchas veces yo me he encontrado en situaciones donde pido que Dios me revele, pero no lo hace. ¿Por qué? No sé.
Pero Dios solamente me pide que me deje llevar por Él. Y entonces Dios cumplirá su plan en mi vida. Ese plan tiene que ver más con los propósitos redentores de Dios que con los deseos y gustos míos. Dios tiene un propósito más grande que yo mismo. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios no anda buscando personas que quieran cumplir sus sueños a costa de Dios. Dios quiere personas que le ayuden a Él en la tarea de salvar a la humanidad del fuego consumidor, del infierno. Que hay un destino y Dios quiere salvarnos. Y Dios quiere que nosotros nos asociemos con Él en su propósito. Hoy andan muchas cosas al revés en nuestra vida. A lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno. Pero también a las cosas que son decimos que no son, y a las que no son le decimos que son. Muchas veces nos encontramos con predicadores y con personas que alimentan los sueños de otro, de las personas individuales. Pídele a Dios y Él te dará lo que quieres. Sueña y lo conseguirás. Pero así no funciona. Así conseguirás tus propios sueños, pero tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Tienen que ver con ese propósito más grande y un propósito redentor para toda la humanidad. O tienen que ver con ese deseo mezquino, individualista que nos propone la sociedad de hoy. ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Entiendes que Dios tiene un plan para tu vida? En una oportunidad, Billy Graham, el gran predicador, el gran titán del evangelio estadounidense, y un hombre de fierro, de acero, un hombre con una gracia especial de Dios para predicarle a multitudes. En cierta oportunidad, en el apogeo de su vida, cuando todo le iba bien, vino gente a proponerle la presidencia de los Estados Unidos. Él era un pastor que había tenido muchos problemas en el seminario, porque muchos decían: este no aprende más y no puede predicar, no tiene eso que se necesita para predicar. Pero lo único que se necesita para predicar es tener a Dios en tu corazón y asociarte con el propósito de Él, y que la pasión de Él te consuma. Y eso era lo que tenía él. Billy Graham posiblemente no aplicaba en la oratoria, posiblemente no aplicaba en la homilética, pero sí aplicaba y se llevaba un 10 cada vez que subía a una plataforma y predicaba a multitudes, porque multitudes acudían a Jesús y en los pies de la cruz encontraban redención. Entonces Billy Graham pidió pensar lo que le proponían, porque aquello sonaba tentador. Billy Graham, un hombre que posiblemente no tenía todo lo que decimos, pero tenía sensibilidad espiritual, y fue a su madre, una anciana, a preguntarle qué debía hacer, qué opinaba de aquella propuesta. Y su madre, una anciana, posiblemente, no conozco la historia de ella, pero una mujer sin estudio, una mujer con limitaciones, pero muy sabia en las cosas de Dios. Y le dijo: Billy, no te rebajes a ser presidente de los Estados Unidos, de un país. Tú eres embajador de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Eso es entender el plan de Dios para tu vida y no dejarte conquistar por las cosas transitorias, no dejarte conquistar por lo que hoy ves, tocas y te quieren hacer creer. ¿Qué quieres para tu vida? No es la pregunta correcta.
¿cómo yo voy a ser parte de ese plan de Dios para mi vida? Porque Dios es el que te creó y Dios es el que tiene un plan para tu vida. Ni necesitas pensar en el plan para tu vida. Necesitas saber cómo entrar en el plan de Dios, cómo participar, qué parte del gran rompecabezas de Dios eres tú. La segunda lección que aprendemos en esta historia de José es dejarnos llevar por Dios, es dejarnos llevar por ese río del Espíritu, es dejarnos llevar por esa amorosa vía que Dios plantea en nuestra vida, por delante. Muchas veces no vas a saber qué hay delante, pero por eso necesitamos ejercer nuestra fe. Obediencia es la clave. Dice la palabra de Dios que este hombre, José, en toda la situación, dice, y Jehová estaba con José. En cada una de las situaciones. Mire que José, en la casa de Potifar, 39, 8 y 9, dice en la palabra de Dios, Jehová lo hacía prosperar todo en su mano. Estaba esclavo, había perdido sus derechos, era un don nadie. ¿Quién era José? Nadie. ¿Quién era José? Un minúsculo punto perdido en una casa, esclavo. ¿Quién era? Había otros que podían ser parte de ese plan de Dios, pero en ese momento José era quien le estaba obedeciendo. José era quien se dejaba llevar por el plan de Dios. En una oportunidad, cuando nosotros nos fuimos a Costa Rica recién casados, queríamos estudiar y queríamos hacer lo que el Señor tenía. Se dio la oportunidad y Dios nos guió a ir a Costa Rica, pero no teníamos dinero. Pero cuando Dios llama, allá vamos. El dinero transitorio, el plan de Dios eterno. Y allá voy. ¿Y pero cómo? Sí, pero podemos ir de otra manera. Y fuimos en colectivo, 21 días hasta llegar a Costa Rica. ¿Ha viajado alguna vez 21 días para llegar a algún lugar? No, sí, cada vez que van a Buenos Aires se quedan muertos y que, ¡ay, Dios! ¿Verdad que sí? 21 días para llegar a Costa Rica. Pero usted sabe que hubo veces que muchos nos dijeron, no, pero si Dios te quería, Dios te hubiese mandado en avión. A lo mejor si Dios nos hubiese mandado en avión, nos hubiésemos vuelto cómodos y después no hubiésemos andado todas las otras veces en colectivo y hubiésemos perdido de vista el propósito de Dios y que nosotros estamos a su servicio y no Dios a nuestro servicio, para nuestra comodidad, para esto y para lo otro. Dios nos cuide nuestra vida. No hay garantía en lo que vamos a hacer. José, cuando estaba en la casa de Potifar, quería hacer la voluntad de Dios. Pero tener relaciones con la mujer de este oficial le hubiese traído buenos dividendos. Y les aseguro que nadie hubiese sabido jamás. Las egipcias en ese tiempo, ustedes saben que muchos de los cosméticos se inventaron en Egipto. Y las egipcias eran las mujeres que más se decoraban, se producían, como se dice ahora. Posiblemente era una de esas mujeres que no pasaba desapercibida. Una mujer codiciable, una mujer de la cual
posiblemente cualquiera quisiera. Pero José tenía muy claro que aunque estaba de esclavo, aunque había perdido sus derechos, aunque estaba en un país diferente, aunque tenía todas las limitaciones, él estaba libre en Cristo y se debía a Cristo y tenía que hacer la voluntad de Dios. Y la obediencia era su vida, no había otra cosa. Pero por la obediencia tuvo que pagar el precio. No siempre el dejarte llevar por Dios quiere decir que va a salir bien, porque ese es un engaño del diablo. Pero si vos estás con Dios, todo te tiene que salir bien. No, muchas veces no, porque vamos a ir en contra de una corriente que es diabólica, que es de maldad, que es de muerte, una cultura que se quiere instaurar en nuestra sociedad, pero que niega a Dios definitivamente. Y entonces tenemos que decidir qué queremos. Y muchas veces el sartén por el mango, socialmente, lo tienen otros, a los que nosotros tenemos que dejar de arrodillarnos, a los que nosotros tenemos que dejar de adorar y rendirle pleitesía. Tenemos que entender que el plan de Dios va más allá de nuestra comodidad. Y tenemos que entender que debemos dejarnos guiar por Dios en cualquier situación. En cualquier situación debemos dejar muy claro nuestra ética de vida, nuestra filosofía de vida. ¿Quiénes somos? Delante de la mujer de Potifar, que ya al final del tiempo lo agarró y le sacó toda la ropa. Un muchacho de 18 años quedó desnudito en traje de Adán en medio de una casa donde la mujer tenía la ropa en la mano y él desnudito decidió correr. Nadie lo vio, pero el poder tiene el poder. Y la palabra de esta mujer, aunque era mentira, triunfó transitoriamente. Pero lo llevó a un lugar donde José entendió que era un lugar de ministerio. Y no se quejó, no albergó resentimiento ni amargura en su corazón, sino que empezó a trabajar con los de allí. Mire qué lindo como dice en el capítulo 40, versículo 7. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Una persona que se preocupa por las otras es una persona que tiene muy claro su propósito en la vida. Su propósito va más allá de él. Es lo que Dios nos plantea. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, que vamos a contarle un problema a otro y terminamos con el problema del otro. Porque en nuestro mundo de hoy es cuestión de ver quién tiene el problema más grande, es ver quién tiene la dificultad más grande. Y yo voy y le digo: mirá, es que ando mal porque mi hija tiene un problema. Uy, viera yo. Y ya, tú, competimos en los problemas. Y el otro siempre tiene un problema más grande. O yo soy el que tengo un problema más grande. Pero cuando leemos esta filosofía de vida de José, nos damos cuenta que él albergaba en su corazón esa sensibilidad divina, que es ver más allá de yo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los dos mandamientos en el que se resume toda la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más allá de nosotros, más allá de nosotros. Pero la sociedad de hoy, ¿qué nos dice? Tienes que salvarte vos. Si vos no te cuidás, nadie te cuida. Si vos no te protegés, nadie te protege. El individualismo. Sacarnos del contexto de grupo, de comunidad, de cuerpo, de pueblo.
Pero José tenía muy claro que él era quien Dios quería que sea y estaba donde Dios quería que esté. Y en el trono, mire, en la casa de Potifar como esclavo, en la cárcel, sobre todo esclavo y preso, y en el trono, 3 lugares diferentes que Dios lo puso. 3 lugares diferentes donde él entendió que tenía que hacer el plan de Dios. 3 lugares diferentes donde el escenario cambiaba, pero él seguía siendo el mismo instrumento redentor de Dios. A José no lo definían los lugares, a José no lo definían las posiciones, a José lo definía su relación con el Altísimo. Mire que en el trono tenía poder José. Miren el versículo 45. Abra su Biblia o apriétele el botón de su Biblia electrónica. Capítulo 45 de Génesis. Capítulo 45, versículo 5. Estaba delante de los familiares. Toda la tierra de ese momento estaba bajo una hambruna increíblemente grande, desastroso. La gente moría. Egipto, por este hombre, este gobernador sabio, este segundo en el reino, había podido guardar en el tiempo que era de bonanza, guardar para los tiempos de sequía, de hambruna. Una administración muy lógica, ¿verdad? Pero que normalmente no hacemos incluso. Sin embargo, este hombre, guiado por Dios, pudo hacerlo, y entonces hoy tenían que comer. Y los familiares de José se enteraron de esto y entonces fueron. No sabían ni tenían idea de qué se iban a encontrar. José para la familia había muerto. Ya había muerto. El padre se había comido el cuento de los hermanos cuando trajeron sus ropas ensangrentadas. Entonces era muy probable que una bestia lo había comido. Pero José, que estaba bajo el plan de Dios, que tenía parte en ese plan redentor de Dios, estaba en una posición de poder. Y entonces, vestido con ropas reales, estaba parado en el reino y mandó llamar a sus familiares. Allí estaban. Mire capítulo 45, versículo 5, lo que dice este hombre que tenía todo el poder para caerle con todo el peso a aquellos que lo habían vendido, aquellos que no se habían preocupado por él, aquellos que no habían ido a buscarlo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Que les quede bien claro que ustedes quisieron hacer desaparecer del mapa a José. Que les quede bien claro que quisieron borrarme de la historia. Pero Dios, que es poderoso, Dios que ve más allá, Dios que tiene un plan redentor para la humanidad, Él me trajo aquí y no ustedes. El diablo quería llevarse la honra, pero José le dijo, no, porque yo sé muy bien por qué pasan las cosas y dónde me quiere Dios. Quiero invitarle en esta mañana a pensar en su vida. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Ha sido una vida difícil de niñez, de adolescencia, de juventud o incluso de adultez? ¿Y qué hay en su corazón
resentimiento, amargura, falta de perdón. Esto es precisamente lo que hace José. Al final de la historia de él, obviamente acá tiene 30 y algo de años, no terminó su historia, pero termina, y queremos terminarla en esta parte, donde José tiene todo el poder para caer y vengarse a sus familiares, caerle encima con todo aquel peso que él tenía como segundo en el reino. Pero sin embargo decide perdonar a aquella gente que le había hecho mal. ¿Necesitas perdonar a los que te hicieron mal? Este es el momento. ¿Necesitas pedir perdón? Este es el momento. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene un plan para tu vida que va más allá de vos mismo, que va más allá de los deseos y los gustos. Muchas veces vienen los chicos, los jóvenes, y eligen carreras que quieren estudiar. Siempre mi pregunta es, ¿cómo le vas a servir a Dios con eso? ¿Cómo le vas a servir a Dios con eso? Porque cuando Dios te compró a precio de sangre, tú ya no eres libre. Eres esclavo de Jesucristo. Que te quede bien claro. Eres esclavo de Jesucristo para participar en el proyecto de redención de la humanidad. Un proyecto mucho más grande que cualquier otro. Tú puedes tener un proyecto de ser el gerente de una empresa, de ser el ingeniero en jefe del mantenimiento de toda la obra petrolera de Neuquén y más. Pero eso se queda chico al lado del propósito redentor de Dios, de lo que Dios te puede usar en ese propósito de salvar a todo Neuquén del fuego consumidor del infierno. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré contigo todos los días. Dios estaba con José todos los días, porque José participaba en el propósito redentor de Dios. No por otra cosa. No porque era, un muchacho bonito. No. Porque había decidido estar del lado de Dios. ¿Qué tienes pensado estudiar, joven? ¿Tienes pensado estudiar astronauta? Bueno, ¿cómo le vas a servir a Dios con eso? ¿Necesitas predicarle a los marcianos? ¿Qué vas a hacer? No, es que a mí me gusta. Es lícito, te gusta. Pero si entiendes que eres comprado a precio de sangre, necesitas entender que Dios te quiere usar en su obra. En su obra. Y entonces necesitas entender que eres parte de ese plan para traer a la humanidad a Él, a los pies de su cruz. Y entonces, ¿y por qué digo esto? No porque si tú quieres estudiar astronauta, por ejemplo, para ser astronauta, posiblemente le puedes predicar a astronautas en la NASA, donde yo, ni el pastor, ni posiblemente el común de nosotros pueda acceder. Pero el problema es que muchas veces estudiamos algo porque nos gusta, porque queremos ejercerlo, pero nos olvidamos del plan más grande de Dios, del propósito redentor de Dios. Y cuando llegamos a obtener un puesto, somos instrumentos del diablo. Somos cristianos, venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero vivimos una fe íntima, personal, en nuestro círculo de hermanos. Allá soy el gerente, acá soy el hermano. José no era así. José en todos los lugares, los escenarios de la vida, él fue él mismo. Entonces, te pregunto, ¿estás entendiendo que eres parte de ese plan más grande de Dios? ¿Y estás dispuesta a ser parte? Yo le invito a ponerse de pie y quisiera que venga el grupo de alabanza y que cantemos este
este coro Te daré lo mejor. Y vamos a cantar este coro que precisamente nos invita a darle al Señor, darle nuestro corazón, darle nuestra vida, darle todo, y dice lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Bueno, eso. Yo no sé, tú sabes. Posiblemente estás peleando con Dios en este momento. ¿Qué le doy? Dios me está pidiendo y estoy ahí discutiendo con Él. A lo mejor Dios te está pidiendo un hijo y no se lo quieres dar. Porque si mi hijo se va a Buenos Aires a estudiar, entonces ¿qué va a hacer de mi vida? Debes entender que Dios te pide tu hijo y punto. Porque estás participando en el plan redentor de Dios. Y las personas que toque Dios a través de tu hijo serán personas que agradecerán el que tú te desprendas para dar lo mejor. ¿Qué te pide Dios en esta mañana? Darte lo mejor de nuestras vidas. Sueños se logra alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida.
alcanzarnos, Señor, por favor. Gracias por hacer maravilloso cuando Señor, por eso es que venimos a darte esta mañana. Venimos a darnos completas, porque queremos ser partes activas en este propósito tuyo de salvar a la humanidad. Señor, si tú de aquí quieres llamar pastores, misioneros, líderes de células, profesionales que sean instrumentos tuyos en áreas de gobierno, en áreas de educación, en áreas de diferentes trabajos en la sociedad, altos y bajos, que todos, Señor, podamos entender que somos instrumentos tuyos, sin importar la posición de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a entender que los recursos que tenemos son parte necesaria en el cumplimiento de tu propósito. Queremos darte, Señor, nuestros recursos financieros. Los ponemos a los pies de Jesús. Queremos darte los recursos, el talento, todo lo que tú nos has dado, Señor. Toda la capacidad, las habilidades, los talentos y los dones que nos has dado. Te lo damos para cumplir tu propósito. Ayúdanos a encontrar, Señor,
donde el Señor hizo por nosotros. Recordamos que Él murió en la cruz. Él es digno de orar porque se dio hasta la muerte, en obediencia a su Padre. Él tenía un propósito, Jesús tenía un propósito. El propósito era que viniera para que nosotros y esto es un acto que lo hacemos como iglesia, como cuerpo, y que podemos participar todos aquellos que han creído en esta sangre, que han sido limpiados de sus pecados, pueden participar. Más allá, si pertenecen a la denominación o no la pertenecen, nosotros somos miembros de la familia de Cristo, de la iglesia de Dios. Así que vamos a examinarnos a nosotros mismos. Le podemos decir en nuestro corazón: Señor, gracias por lo que tú hiciste. Y después participamos del pan y de la copa. Y después nos gozamos en la comunión que Dios nos da. Porque es un medio de gracia, es una forma que Dios nos bendice en nuestra vida. Es una forma en que Dios va a seguir ministrándonos, hablando a nuestro corazón, siendo bendecidos por Él. Así que mientras escuchamos de nuevo esta melodía de esta canción, vamos a orar para que usted tenga ese tiempo de comunión y decirle: gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias porque viniste con ese gran amor para sufrir por nuestros pecados y nuestras maldades. Como dice tu palabra, Señor, tú llevaste la cruz, el madero, llevaste toda nuestra condenación. Gracias por ser tus hijos en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos parte de esa iglesia gloriosa. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado un propósito, nos has dado una misión que cumplir. Gracias, Señor, por incluirnos en tu reino. Gracias, Señor, por ser parte de esta familia celestial. Queremos obedecerte en esta mañana, queremos hacerlo en un mismo espíritu. Queremos hacerlo, Señor, con un corazón abierto y agradecido. Gracias, Señor. Si usted quiere participar de estos sacramentos, póngase de pie. Y hay hermanos que van a estar repartiendo el pan y la copa para que usted pueda gozarse de la comunión. Usted va a recibir la copa y el pan, téngala en su mano para que lo hagamos todos juntos. Porque eres